Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de matemática. El tema que se va a tratar, triángulos. El objetivo, conocer los tipos de triángulos según sus lados y sus ángulos, además de identificar sus líneas y puntos notables que se pueden trazar en un triángulo, así como saber cómo construir un triángulo dado el valor de sus lados. Vamos a ver ahora lo que son ángulos. El ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Aquí tengo la definición. Tengo un vértice y de aquí salen dos líneas que forman un ángulo. Se tienen los siguientes tipos. Ángulo nulo porque tiene 0 grados. El ángulo agudo porque va a tener un ángulo entre 0 y 90 grados. El ángulo recto porque tiene exactamente 90 grados. El ángulo obtuso porque va a estar entre 90 y 180 grados. El ángulo llano que forma exactamente 180 grados. Y el ángulo completo que ha dado una vuelta completa regresando a su origen. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados y también tiene tres vértices. Y tiene tres ángulos interiores que sumados da 180 grados. Habitualmente se llama lado A al lado que no forma parte del ángulo. Lo mismo sucede con los lados B y C y los ángulos B y C. Aquí tenemos un triángulo, entonces tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Si vemos el vértice A, ese lado que no forma parte se llama lado A. Lo mismo del vértice B, el lado que no forma parte del vértice B se llama lado B y lo mismo. Tenemos el lado C. Cada uno tiene sus ángulos interiores, ángulo A, B y C. También a los ángulos se los puede representar con las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Aplicaciones de los triángulos en la vida cotidiana. Al realizar una escalera, esta inclinación con la vertical y la horizontal forma un triángulo. Al tener una rampa, también forma aquí un triángulo. Hay ciertas estructuras que tienen que estar de forma triangulares, ciertas partes, para tener una estructura total. Algunos de los techos son triangulares. Los veleros generalmente tienen forma triangular. Algunas de las ventanas, de los techos de las ventanas, tienen forma triangular. En el columpio también tenemos ciertas partes que son triangulares. Cuando se pone las bolas en un billar, también se lo pone de forma triangular. Un armador para colgar la ropa tiene forma triangular. Una regla que se utiliza para trazar también tiene forma triangular. Algunas tiendas de acampar tienen forma triangular. Ciertas partes de la sombrilla son de forma triangular. Los conos de helado tienen una parte que se forma como triángulo. Al partir un pastel también se logra tener triángulos. Lo mismo cuando se parte una sandía, forma como una especie de triángulo. Un sándwich también se lo corta generalmente en forma de triángulo. La campanita para llamar a comer también es de forma triangular. El triángulo de seguridad vehicular también tiene forma de triángulo. Una pizza también se lo corta de forma triangular. Algunos aretes de las damas también tiene forma triangular. Y aquí se tiene algunos ejemplos que usted debe enunciar en el foro. Tipos de triángulos. Hay dos clasificaciones. La primera es según la medida de sus lados. Si sus tres lados son iguales es equilátero. Si tengo dos lados que son iguales se llama isósceles. Y si ningún lado es igual se llama escaleno.
Según la medida de sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo porque tengo un ángulo que tiene 90 grados. El triángulo acutángulo es porque tengo 3 ángulos agudos. Y el triángulo obtuso o obtusángulo es porque tengo un ángulo que es obtuso. Líneas notables de un triángulo. Una de las líneas notables de un triángulo es la altura. La altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular que se traza del vértice al lado opuesto o a su prolongación. La unión de las tres alturas se tiene un punto llamado ortocentro. Y aquí tenemos. Si tengo aquí una línea horizontal y trazo su altura, es decir, desde el vértice cae perpendicularmente al lado, esto se lo llama altura. Aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y vamos a trazar la altura del lado C. Cae perpendicular. Lo mismo pasa con el lado B y lo mismo pasará con el lado A. La unión de estas tres líneas forma el ortocentro. Otra línea es la mediatriz. La mediatriz de un triángulo es la perpendicular trazada por el punto medio de cada lado. Las tres mediatrices forman un punto llamado circuncentro. Y aquí tenemos. Tengo aquí un lado y desde la mitad de ese lado trazo una perpendicular, sin importar si llega al vértice. Lo mismo de aquí, trazo una perpendicular y una perpendicular. Ahora aquí en este gráfico tracemos las mediatrices. La mediatriz del lado C es del punto medio y trazo una línea perpendicular. Lo mismo del lado B y lo mismo del lado A. Entonces aquí tenemos que la unión de estos tres puntos es un circuncentro. ¿Qué significa un circuncentro? Que este es el centro de una circunferencia que cruza por todos los vértices. La siguiente línea es la mediana. La mediana de un triángulo es el segmento de la recta que une el punto medio con el vértice opuesto. Las tres medianas forman un punto llamado baricentro. Y aquí tenemos, desde el punto medio al vértice. No es perpendicular, sino es cualquier línea que va desde la mitad del lado al vértice de cada uno de sus lados. Tracemos en este triángulo ahora la mediana al lado C. Desde el punto medio al vértice, lo mismo desde el lado B, desde el punto medio al vértice, y desde el lado A, punto medio al vértice. La unión de estos tres puntos es lo que se llama baricentro, es el centro del equilibrio de este triángulo. Vamos ahora con la bisectriz. La bisectriz de un ángulo interior de un triángulo es la recta que pasa por el vértice del ángulo y divide a ese ángulo en dos ángulos iguales. Las tres bisectrices forman el incentro. Y aquí tengo que trazar una línea de tal manera que a cada ángulo le trace en dos ángulos iguales. Veamos aquí cómo quedaría dibujado las bisectrices. Del ángulo C resulta que le divide este ángulo en dos ángulos iguales y traza una línea. Lo mismo del ángulo B y del ángulo A. La intersección de estas tres líneas forman el incentro y es el centro de la circunferencia que queda dentro del triángulo. Vamos ahora a construir un triángulo si nos dan cada una de las medidas de los lados. En este caso me dan tres medidas de los lados, 7 centímetros, 6 centímetros y 5 centímetros. Lo primero que toca hacer es trazar una línea de 7 centímetros. Los extremos son A1 y B1 y esta distancia es 7 centímetros. Ahora se va a colocar la punta del compás en el punto A1 y se va a abrir un arco de 5 centímetros, o sea, hasta aquí. Y trazamos un arco. Este arco tiene 5 centímetros de radio. Ahora, desde el punto B, vamos a trazar un arco de 6 centímetros.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y trazamos ese arco. Con eso obtenemos el punto C, que es la intersección. Y desde este punto C vamos a trazar las líneas. 5 centímetros, que va desde el C hasta el A, y 6 centímetros, que va desde el C hasta el B. Y hemos obtenido un triángulo con esas medidas. Ahora vamos a construir un triángulo usando estos elementos. 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. Los tres lados van a ser iguales. Por lo tanto, trazo la primera línea, 5 centímetros, y ahora, desde el punto A hasta el punto B, como las otras distancias son las mismas, entonces desde el punto A hasta el punto B voy a trazar un arco. Y lo mismo, colocando ahora desde el punto B hasta el punto A, coloco y trazo el otro arco. Con eso hemos obtenido el punto C. Si unimos el punto C con el punto A, tengo ya el otro lado, y si uno el punto C con el punto B, tengo el otro lado, y hemos construido un triángulo con los 5 lados iguales, que es un triángulo equilátero. Las actividades que tenemos que desarrollar esta semana. Empezamos ya con la unidad número 3. Vamos con la semana número 1, correspondiente del 28 de abril al 4 de mayo. En esta semana tenemos 4 actividades. La primera actividad, la actividad interactiva. Esta actividad corresponde a un foro, el cual se encuentra una pregunta, la cual ustedes tienen que desarrollar, tienen que investigar y contestar y dar contestación a esta pregunta. Después tenemos la actividad formativa número 1. Esta actividad es tipo tarea, que consiste que tenemos unos ejercicios la cual nosotros necesitamos descargarnos y resolver y volver a subir la actividad para que sea calificada. La siguiente actividad es la actividad formativa número 2. Esta actividad es tipo cuestionario. Aquí, para poder nosotros resolver esta actividad, todo lo que necesitemos se encuentra en la guía de contenidos. No es necesario investigar en ningún lugar aparte porque todo está en la guía de contenidos. Seguimos con la dinámica que las actividades son secuenciales, que quiere decir que tengo que desarrollar la una o hacer la una para seguir con las demás. Si en una de estas tres actividades yo tuve una nota que sea menor a 7, yo necesito realizar un refuerzo académico, que va del 9 al 11 de mayo. Este refuerzo académico yo lo realizo siempre y cuando en una de estas tres actividades tenga menor a 7. Caso contrario, no es necesario realizar ningún tipo de refuerzo académico.